Hola, ¿qué tal, gente de Gol de Oro? Un gran abrazo para todos nuestros seguidores, una vez más aquí con mi compañero Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una buena noche, un buen día a todas las personas que nos están viendo aquí una vez más en el programa Gol de Oro. Y bueno, como nos ven, tenemos look diferente, outfit diferente. Y esto es porque esta vez vamos a incursionar en algo nuevo. Y esta vez tenemos nuestra primera entrevista, que es nada más y nada menos que, como ya lo verán pronto, con Gabriel Casimiro. Estamos muy emocionados. Sí, la verdad es que es nuestra primera entrevista a un gran periodista que nosotros admiramos mucho. Y sí, estamos un poco nerviosos tal vez, porque es nuestra primera vez conversando con alguien muy importante. Y bueno, sí, vamos a presentarlo, Fernando. Entonces, ahí lo vemos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Fernando, Diego, ¿cómo están, chicos? De verdad muy contento, muy emocionado, al igual que ustedes. De verdad, yo me siento muy contento de estar aquí, de ser un invitado mucho tiempo. Bueno, actualmente yo me dedico a ser, digamos, a estar del otro lado, ¿no? A ser la persona que hace las entrevistas, que hace este tipo de cosas. Y bueno, ahora, digamos, se han intercambiado un poquito los roles, pero muy contento y muy emocionado también por sus palabras. Y bueno, aquí a disposición de lo que ustedes quieran conversar y preguntar. Yo contento y agradecido también por la invitación. Ok, profe, igualmente es un gusto. Para los que no sepan y lo conozcan un poquito más, Gabriel Casimiro es un periodista que estudió en la Universidad Peruana Jaime Bausati Meza. Entró a trabajar a Radio Evasión, posteriormente a Panamericana Televisión, donde fue narrador, y actualmente está en Diario Depor. Él es editor principal del diario, edita notas internacionales también, así que es un pilar muy importante de esa compañía. Y primero, Gabriel, bueno, como sabemos, actualmente es un poco difícil, todo por la situación que vivimos, pandemia, y la primera pregunta va con respecto a eso. ¿Cómo ha cambiado el mundo del periodismo deportivo en ese contexto de pandemia, para usted, desde su lugar? Sí, cambió muchísimo, Fernando, digo, cambió muchísimo, creo, así como todo cambió, ¿no? Todas las disciplinas, cambió el fútbol, ¿no? Los 5 cambios, por ejemplo, en el fútbol que llegaron a raíz de la pandemia, yo creo que nadie se lo hubiese imaginado, ¿no? Estábamos tan acostumbrados de repente a un fútbol con 3 cambios, a un fútbol que ya se había parametrado, cada equipo jugaba en su cancha, no, en el fútbol volvimos a jugar todos en Lima, la Champions, ¿se acuerdan que se mudó a 2 países el año pasado? Y hubo una serie de cambios. En el periodismo sí, te cuento, yo siempre trabajé pues en oficinas, en redacciones, en canales, siempre, como es el periodismo mismo en sí, es un trabajo donde el grupo, el colectivo es muy importante, ¿no? Es muy, muy importante para poder trabajar, para poder sacar adelante un programa, una edición de un diario, un programa de radio, un programa de televisión en general, ¿no? Es muy importante. Y bueno, esto cambió. Esto cambió. Me acuerdo que el 15 de marzo del 2020 fue la última vez que quien habla fue a la oficina o a la redacción del diario Depor, del Grupo del Comercio, que se había mudado justo el año pasado del centro de Lima, del centro histórico de Lima, se había mudado a Santa Catalina, La Victoria, ¿no? Nos habíamos mudado, teníamos unos meses ahí, pasó la pandemia, y la última vez que fuimos fue el 15 de marzo. Es más, yo dejé algunas cosas en la oficina, porque me acuerdo que en ese momento nosotros pensábamos y decíamos, ¿cuánto durará esto? ¿Un mes, 2 meses y volveremos? Y dejé unas cosas, dejé unos muñequitos de fútbol, dejé unos libros, unos álbumes, dejé. Y bueno, ya no he vuelto a ir hasta ahora. La empresa, traje mis cosas, mi computadora, todas las cosas las traje aquí a mi casa. Es más, yo me mudé recién este año porque me casé. Yo hasta el año pasado estaba todavía soltero y tuve que mover mis cosas, tuve que mover mi computadora, tuve que improvisar un montón de cosas. Lamentablemente tuve que dejar de hacer transmisiones. Por ejemplo, nosotros allá teníamos una cabina y transmitíamos partidos de Champions, de Copa Libertadores, transmisiones de narración. Y lamentablemente tuvimos que dejarlo porque justo me acuerdo que teníamos el problema del internet, ¿no? Ustedes también seguramente lo deben sufrir.
No es lo mismo trabajar con la red de internet que tiene pues una empresa como El Comercio, ustedes sabrán, a uno pues que humildemente tiene pues su internet de tantos megas en su casa, ¿no? No te da para poder transmitir. Tuvimos que dejar de hacerlo y bueno, acostumbrarnos, ¿no? Lamentablemente acostumbrarnos y ojalá que pueda volver pronto a la normalidad, ¿no? Ojalá. Este año lo veo difícil, pero ojalá que el próximo ya podamos volver a la normalidad, porque yo soy un tipo callejero, chicos, ¿ah? Me gusta estar en la calle, me gusta salir, no me gusta estar encerrado en mi casa, me gusta siempre el campo, pisar en los entrenamientos, todas esas cosas, ¿no? Que ya no lo hago hace mucho, pero bueno, tuvimos que cambiar y creo que así como ustedes seguramente tuvieron que adaptarse a la situación, ¿no? Sí, profesor, me quedé con la última cosa que usted nos acaba de decir, porque sabemos que a veces hay periodistas que les gustan más estar a ras de campo, ir a entrevistar, y hay otros que prefieren, digamos, ver el partido y luego en un programa de televisión por la noche comentarlo. ¿Usted con cuál se identificaría mejor? Qué difícil, ¿no? Un poco quedarse con una de las dos cosas. Yo tengo 29 años, yo cumplo este año 30. Pero yo corro la cancha, como decimos los periodistas, correr la cancha es estar en los entrenamientos, ¿no? Yo corro la cancha desde los 14, desde que estaba en la secundaria. Yo tuve la suerte de conocer periodistas de mucha trayectoria que me ayudaron, que me apoyaron, que me dieron la oportunidad. Y yo estaba en los entrenamientos, yo he cubierto Municipal, Boys, San Martín, empecé en esos equipos, luego empecé a cubrir la U muchos años. Y iba a los entrenamientos, a la Videna, me gustaba mucho, ¿no? Pero a medida que, gracias a Dios, pude ir creciendo, pude ir escalando, digamos, me iban ascendiendo en el trabajo y yo iba dejando, ¿no? De ir a los entrenamientos porque ya no era mi rol, ya no era mi papel, ¿no? Claro. Y eso habrá sido hace unos 4 o 5 años, ¿no? Que ya no iba a los entrenamientos, que ya no iba pues a entrevistar ahí en la cancha a los jugadores y se extraña un poco, ¿no? Pero también te digo que me gusta la otra parte, ¿no? Por ejemplo, ser editor en un diario, para contarles un poco, digamos, es como la persona que tiene que evitar de que el mínimo error se corrija y no salga publicado en el diario al día siguiente, ¿no? Corregir hasta faltas ortográficas o hasta frases, de repente contextualizar frases y poner titulares y que el titular juegue con la foto y cosas así, ¿no? Digamos de edición, que son también cositas que a mí me gusta bastante, ¿no? Estas cosas que te hacen pensar, que te hacen ver cuál es el mejor titular que puede ir o qué texto puede ir acá y esas cositas, ¿no? Me gusta mucho la parte de correr la cancha, de ir a entrevistar, pero también me gusta el trabajo que hago ahora y a veces que hago en algunos programas, ¿no? Donde puedo comentar, donde puedo hablar de fútbol. Yo te diría que me quedo con lo de ahora, ¿no? Con lo que hago ahora, donde tengo una visión más amplia, digamos, de todo lo que pasa alrededor mío y alrededor del fútbol y del deporte para mi trabajo, ¿no? Interesante, profe. Sí, la verdad es que la pandemia ha cambiado la vida de muchas personas, sobre todo el fútbol, ya que ha quitado unas cosas, de las cosas más ricas que tenía el fútbol. La gente, ¿no? La gente que iba al estadio, que armaba la fiesta. Para los periodistas también deben extrañar estar ahí cubriendo los partidos de la Liga 1, de la selección, porque sabemos que por protocolo tal vez hay un número reducido de periodistas que pueden ir al campo. Entonces creo que casi todas las carreras, como el periodismo u otras, se han tenido que adaptar a la nueva situación, ¿verdad? Sí, coincidentemente, yo por ejemplo estudié en la Bausate, como decía Fernando, y yo estudié los 2 primeros ciclos presencialmente, me acuerdo. Los 2 primeros ciclos lo estudié y fui a la universidad, y el resto de la carrera lo estudié a distancia, ¿no? Que es ahora pues la nueva normalidad, ¿no? Ahora prácticamente todos estudian a distancia. Yo estudié prácticamente el 80% de mi carrera a distancia, pero porque era una obligación hacerlo para mí. No podía estar en la universidad, luego irme corriendo al diario o irme corriendo a la radio, porque yo trabajaba en Depor y en Ovación a la vez, y a veces tenía que ir a Canal 5 porque a veces habían partidos, entonces no podía, digamos, tenía que planificar y digamos elegir, ¿no? O mi carrera o digamos dedicarme a la universidad a tiempo completo, ¿no? Entonces yo en esa elección dije, no, yo quiero estudiar, quiero
quiero estudiar, pero quiero seguir con mi carrera en el periodismo, ¿no? Yo pensé en algún momento dejar la radio para dedicarme a tiempo completo a la universidad, ¿no? Pero luego lo pensé, lo medité bastante con mi familia, con algunos amigos y dije, yo ya hice un poco de carrera en el periodismo, en la radio, y si yo renuncio a todo esto, cuando yo quiera volver, luego de haber egresado de la universidad, de repente no va a ser tan fácil, ¿no? Y a veces es así, son decisiones, ¿no? Son cosas que uno tiene que tomar, que pensar. Así que yo decidí estudiar a distancia y continuar con mi carrera de periodista, y felizmente creo que fue una buena decisión, ¿no? Salió bien, pero sí les cuento un poco que es, yo creo, un poco más difícil estudiar a distancia, ¿no? Cuando tú vas a la universidad, te concentras puramente en la universidad y tienes el apoyo también de tus compañeros, de los trabajos. A distancia es muy difícil porque no te llegas a, creo, el 100% de tu cabeza, de tu mente no está en la universidad cuando estás en tu casa, ¿no? Y eso es algo que, bueno, a raíz de la pandemia uno tiene que acostumbrarse ahora, ¿no? Sí, profe, sí. Interesante lo que nos cuenta, ¿no? Porque deben haber muchos casos de periodistas como usted que estudian y a la vez tienen la oportunidad de trabajar, ¿no? Y se les hace un poco complicado tal vez mezclar sus tiempos y ordenar su horario más que todo. Sí, yo creo que es complicado, pero es, como te digo, una elección, ¿no? Es una elección. Lo que yo les contaba a ustedes, Diego, Fernando, por ejemplo, cuando emprendía, teníamos la posibilidad de conversar y contarles, es que definitivamente la universidad es algo elemental, ¿no? Estudiar la carrera, ya sea en una universidad o ahora que hay también institutos de periodismo, pero donde uno realmente pone en práctica, ¿no? Su oficio, ¿no? Qué tan bueno puede ser para el periodismo, o si de repente uno considera que tiene cosas para mejorar dentro del periodismo, dentro de la carrera, si a uno le gusta esto, evidentemente es en la práctica, ¿no? Y es practicando en una radio, en un canal, o practicando en un medio escrito. Ahí es donde uno realmente ve qué tan bueno es, y si de repente siente que tiene que mejorar muchas cosas, es ahí donde tiene que ver y darse cuenta y poder de una u otra manera ser un mejor periodista, ¿no? Yo creo que eso es elemental, ¿no? La universidad te enseña, sí, la parte teórica seguramente, pero donde uno más aprende, siempre lo digo y siempre no me voy a cansar de decirlo, porque es lo que es mi experiencia y creo que es la mayoría de las personas con las que he podido trabajar, es en la cancha, como se dice, ¿no? En el trabajo que uno pueda realizar. La práctica es el maestro, o sea, profe. Completamente de acuerdo, y eso en el periodismo por lo menos es una ley, eso sí te lo puedo asegurar. Sí, debe ser. Profe, y para conocerlo un poco más usted y ir a relacionando su carrera con usted, Gabriel Casimiro, ¿cómo le nació la vocación para ser periodista deportivo? ¿Tuvo obstáculos? Y si los tuvo, ¿cuáles fueron? Sí, creo que todos en algún momento, el primer obstáculo creo que dependiendo de la realidad de cada uno es el tema económico, ¿no? Que bueno, cuando uno de repente es chico, a mí siempre me gustó el fútbol, siempre. Me acuerdo, el primer recuerdo de un partido que tengo, yo nací en el año 91, y el primer recuerdo de un partido de fútbol que tengo es la final del campeonato peruano 1998. Cristal Universitario, que le gana la U por penales a Cristal. Mi papá era de la U, mi familia era de la U, y yo me acuerdo que ese partido lo veo en la casa de mis tíos, de parte de mamá, que todos eran de Alianza. Y me acuerdo que todos querían, obviamente, que los de Alianza, bueno, ellos de Alianza, dentro de elegir entre que gane la U y Cristal, ellos hubiesen preferido que gane Cristal, ¿no? Y me acuerdo que mi papá, que era hincha de la U, no pudo ver el partido conmigo porque estaba trabajando, y yo me fui a la casa de mi abuela, donde estaban todos mis tíos, a ver el partido, y gana la U, y yo me acuerdo que algo cambió en mí, ¿no? Es como que en ese momento yo sentí que el fútbol me generaba una emoción diferente y algo que nunca había vivido en esa época, tenía 7, 8 años. Y a partir de ahí yo sentí que quería ser futbolista y me gustaba el fútbol. Pero no es que yo quería ser solo futbolista, ¿no? Ahí yo también sentí que aparte del fútbol había generado en mí algo de que yo quiero, si no puedo ser futbolista, por lo menos vivir haciendo
algo que a mí me gusta y que es hablar de fútbol o vivir del fútbol, ¿no? Pero de otra manera, de repente no jugándolo, pero transmitiéndolo y llevándolo a diferentes planos, ¿no? Como tele, radio, prensa escrita. Y como te decía, yo en cuarto de secundaria, tenía 14 para 15 años, me acuerdo que había un taller de periodismo deportivo, ¿no? Que dirigía Vicente Cisneros, que hoy es periodista de Gol Perú, y entre otros estaba Pedro García, estaba Daniel Peredo, que en paz descanse, Ilés Moscoso, Rolly Cadillo, que en paz descanse también, varios periodistas reconocidos, ¿no? Y yo me acuerdo que volviendo del colegio en el micro, en la radio, escuchando la radio, estaban en el micro y yo veo el anuncio, ¿no? Taller de periodismo deportivo en el ISP, Instituto Sistemas Perú, que queda por el Estadio Nacional. Y me acuerdo que yo en la noche le cuento a mi papá, papá, he visto esto, le digo, he escuchado en la radio que hay un taller de periodismo, ¿no? Y mi papá me dice, sí, mi papá siempre ha escuchado radio toda su vida, le encanta la radio. Y me decía, sí, hijo, yo también lo escuché, ¿no? Yo también lo vi. Y yo le dije, papá, quiero meterme a estudiar, ¿no? Y yo le dije, quiero meterme a estudiar. Y mi papá me dijo, sí, seguro, hijo, porque tú estás en el colegio, ¿no? Y de repente todo a su tiempo, ¿no? Como te dicen un poco. Pero sentí que un poco escondido en eso estaba también que mi papá trabajaba para pagar el colegio, colegio de mi hermano, de mi hermana, somos 3 hermanos, para pagar cosas de la casa. Y era una época, pues, que hoy de repente con la pandemia la economía en el Perú ha caído un poco, pero hasta hace poquito, antes que empiece la pandemia, la economía en el Perú estaba mucho mejor a la de hace 15 años, que yo le estoy hablando del año 2006 más o menos, ¿no? Y me acuerdo que mi papá me dijo, mejor espérate. Y yo le dije, está bien, papá, me espero, no tengo ninguna prisa, tengo 14 años, no pasa nada si me espero. Pero me acuerdo que el día que comenzaba el instituto, mi papá me llama y me dice, hijo, voy a hacer un esfuerzo y te voy a matricular. Y yo no cabía en mí, me matriculó. Yo con 14 años fui a la charla introductoria de ese taller. Todas las personas, chicos, Diego, Fernando, tenían más de 25 años, 25, 26 años. Yo tenía 14 años. Yo estaba en la charla con mi papá, porque era menor de edad. Y ahí me acuerdo que en ese taller pues aprendí un montón, me convencí de que yo quería dedicarme a esto. Vicente Cisneros, que es prácticamente como mi Fernando, es como mi descubridor, yo le agradezco mucho la oportunidad. Él me dijo, Gabriel, si tú quedas entre los 5 primeros, era un taller de 60 más o menos alumnos, tú quedas entre los 5 primeros, yo te consigo pruebas en Radio Ovación, yo te llevo a Radio Ovación para que hagas tus prácticas. Quedé cuarto, me acuerdo, y Vicente me llevó a Radio Ovación 2007, yo comienzo 2007, un año después del Mundial, correcto, porque el taller fue en el 2006, y en el 2007 yo comienzo a practicar en Radio Ovación, estuve 5 años en Ovación. En Ovación había un periodista, Raúl Romero, que trabajaba en Panamericana Televisión, que ahora está con Omar Ruiz de Somocurso en Teledeportes, y Raúl me lleva a Canal 5 para narrar, y me convertí, de pronto me contaron por ahí un dato que fui el narrador más joven, el narrador de televisión deportiva más joven en ese momento, porque yo narré con 19 años en Panamericana. También tuve un paso por ATV+, hice los Juegos Olímpicos en Latina, dentro de mi paso por tele, hasta que llegó Depor, que me llamaron, y ya, me quedé hasta ahora, ¿no? Y bueno, estuve volviendo a hacer hace poquito en los Juegos Panamericanos para Panamericana Televisión, que me volvieron a llamar para ese mes. Y bueno, agradecido con todas las personas que me ayudaron, con todos los medios de comunicación que me dieron la oportunidad, que me siguen dando la oportunidad, porque como todo, siento que me costó cada cosa que hice y gracias a Dios se ha podido dar y de la manera correcta, ¿no? Trabajando uno mismo, sin mirar a quién, sin tirar barro, como se dicen, y siempre yendo por la línea correcta, que es lo que siempre aconsejo a todas las personas que me piden una opinión de qué es lo que se puede o se debe hacer en el periodismo deportivo, ¿no? Sí, ok, profe. Y bueno, la siguiente pregunta, relacionando un poco con ese tema, digamos, hay una cierta convicción en algunas personas o digamos en la sociedad que está interesada en este mundo del periodismo, en la que se dice de que para llegar a tener un buen trabajo, para ser un periodista reconocido, tanto como usted ya bien mencionó en radio, prensa, televisión, escrito, en fin, se necesita tener contactos. ¿Es cierto ese mito?
Yo creo que no es como, digamos, decirlo, o blanco o negro, ¿no? Hay grises también en el periodismo, ¿no? Como en todo lugar, o como en la mayoría de lugares. Los contactos te ayudan, obviamente te ayudan. No sé si ahora te ayudan más que antes, posiblemente sí, pero los contactos te ayudan, pero importa mucho la capacidad que uno pueda tener, ¿no? Porque a veces, y hoy es mucho más fácil, como también alguna vez se los comenté Fernando y Diego, eh, antes de repente era muy difícil que uno mismo pueda generar su propio medio de comunicación como lo hacen ustedes, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen a Gol de Oro, que es una plataforma que ustedes mismos, digamos, se financian, que ustedes mismos la sacan adelante, le dan punche, de repente a veces han querido renunciar, han querido dejarlo, porque no sienten que tienen el apoyo, pero ahí están, y los felicito de verdad, porque le siguen dando, pero este es algo que de repente hace 15 años cuando yo comencé no era posible, porque YouTube no era una plataforma que hoy llega a mucha gente, no existía el internet, ahora todas las personas del celular pueden grabarse, antes no era posible hace 15 años, entonces antes yo creo que sí era necesario tener los contactos para llegar a un medio de comunicación, porque al final te ayuda, ¿no? A mí me ayudaron, pero ojo, me ayudaron a mí, pero si yo no hubiese demostrado que podía estar a la altura, digamos, o que pudiese responder en cada lugar donde estuve, de repente no me hubiese quedado, ¿no? Me hubiesen sacado, porque también es verdad, ¿no? A veces es difícil llegar, pero mucho más es mantenerse. Pero hoy en día, yo les digo, chicos, a veces uno no sabe quién lo escucha o quién lo ve. ¿Y a qué me refiero con esto? De repente ustedes siguen haciendo Gol de Oro, que espero que lo sigan haciendo, y en algún momento ustedes de repente, qué sé yo, un periodista reconocido entrando por YouTube los escucha, los ve y les dicen, oye, estos chicos sí son buenos, ¿no? Hablan bien de fútbol, oye, hay que darles la oportunidad de repente en este lugar. Puede ser, ustedes se ríen de repente, pero a veces pasa mucho. Yo siempre recuerdo esa frase, uno nunca sabe quién lo escucha, quién lo ve o quién lo lee. Yo puedo escribir una columna en Depor y de repente un día me ve un periodista del diario Le y le gusta lo que escribo y el dueño de Le me llama y me lleva, ¿no? Y es así, uno nunca sabe quién lo puede estar viendo, escuchando o leyendo. Así que yo pienso que uno, y ahora como ustedes que tienen su propio medio de comunicación y en plataforma como YouTube, que es muy escuchada y que a veces, como te digo, cualquiera puede llegar a encontrar de repente su video así sí, porque les recomienda o porque se vuelve un tema de tendencia. Así que es importante los contactos, sí, pero ahora yo creo que cada uno, en base a su trabajo y su capacidad, puede lograr de repente conseguir un puesto de trabajo si se lo propone y si sigue demostrando que es capaz, ¿no? Claro, es bien interesante lo que nos dices, ¿no? O sea, que si bien es cierto, entiendo que el mundo del periodismo para llegar sigue siendo peleado, pero actualmente un periodista puede, así como nos dices, generar su propio trabajo, generar sus propios medios, y eso es algo muy a rescatar y muy para tomar en cuenta. Ahora, Diego, ¿qué nos dices? La siguiente pregunta. Sí, bueno, antes de ir a un poco la otra pregunta, quería comentarle a usted, profe, que es muy cierto lo que dice, ¿no? Porque usted apenas a sus 14 años demostró tener mucho talento para esto del periodismo deportivo, porque le apasionaba el fútbol, ¿no? Yo creo que para estudiar esta carrera debe apasionarte el fútbol y los deportes en general, ¿no? Porque es más que todo hablar de deporte, ¿no? Y usted a sus 14 años fue a un curso donde había gente tal vez mucho mayor que usted y quedó dentro de los 4 primeros, que es un gran mérito, y por eso lo llevaron a Radio Evasión y de ahí comenzó a surgir su carrera. Claro, la edad es un número al final, ¿no? No determina nada, ¿no? Y ahora ustedes, pues, como les digo, en estos tiempos tienen mayor posibilidad de acceso a medios de comunicación, ¿no? Yo me acuerdo que en mis comienzos tenía que yo alquilar una cabina de internet para poder buscar algunas cosas de resúmenes de partidos o algunos resultados. Ahora nosotros todo tenemos aquí en el celular, ¿no? Y lo podemos encontrar y conseguir. Y yo creo que eso ustedes y todos los chicos que de repente nos están viendo y que en algún momento quieren ser periodistas deportivos tienen que sacarle el provecho, ¿no? Sacarle el jugo.
Y algo muy importante, a mí siempre me gustó el fútbol, pero yo siempre me interesé por otros deportes, ¿no? Y es algo que también creo que es importante, que uno tenga la mayor posibilidad de conocer todos los deportes, ¿no? Por lo menos el reglamento, cómo se juega cada deporte. A mí me gusta mucho el tenis, me gusta mucho el vóley. Yo he narrado tenis, he narrado vóley, me gusta y he podido aprender y es algo que creo que mientras nosotros sepamos más, uno nunca llega a saber. Yo nunca pensé que iba a poder narrar unos panamericanos, ¿no? He narrado peleas de box, atletismo, y si yo nunca hubiese de repente tenido el interés de conocer otros deportes, nunca hubiese de repente haber estado preparado para eso, ¿no? Ese es punto número uno. Y el punto número dos, el tema de los idiomas. Aprender otro idioma. Yo me quedé a medio camino. Yo estudié todo el básico, no tuve la posibilidad, que ahora hay en muchos colegios que te enseñan, por ejemplo, el idioma inglés, que es fundamental, pero si tienes la posibilidad, ya sea en el colegio o ya sea en otro instituto, de aprender el idioma inglés, se los aconsejo 100%, porque es básico y es importante. A mí el año pasado me dijeron que en un canal estaban buscando un narrador para que narre desde aquí de Perú partidos para la señal internacional en inglés, ¿no? Y yo por tiempos y porque no domino mucho el idioma inglés, tuve que decir que no. Pero imagínense, si yo de repente hubiese sabido el idioma, yo me hubiese atrevido y hubiese vuelto a narrar, y es para un canal internacional como Gol, ¿no? Como Gol TV, imagínense, ¿no? Entonces yo creo que el idioma inglés es muy importante y siempre les aconsejo, si está dentro de sus posibilidades, que lo hagan, ¿no? Sí, muy interesante lo que nos dices. Sí, es muy importante estudiar otro idioma, que te guste varios deportes, ¿no? Para que no solo tengas un tema que sea el fútbol, sino también puedas hablar de vóley y otros deportes, como el tenis, como usted bien lo dijo. Profe, y yendo ya a la otra pregunta, usted ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. ¿Cuál le gustó más? ¿O en cuál cree que se desenvuelve mejor? A ver, para digamos un poco cerrar, ¿no? Me gusta más la radio, de verdad, me gusta más la radio. Es un mundo alucinante, es espectacular. Me gusta más la radio que la tele, para ser sinceros. Creo que la radio es un medio donde a veces uno, en la tele, como te ven, tú tienes que, digamos, transmitir lo que dices, pero la imagen te ayuda, ¿no? Porque la imagen es una vía muy poderosa. Entonces las personas que te ven, valga la redundancia, te están viendo, te están mirando, ya saben quién eres, qué es lo que estás diciendo. En la radio solamente tienen el oído, solamente te pueden escuchar. Entonces tú tienes que hacer, digamos, un esfuerzo mayor para que esa persona que te esté escuchando logre vivir o tú logres transmitir a esa persona lo que tú quieres decir. En un partido, por ejemplo, ¿no? Los partidos de radio, ¿por qué son más intensos? ¿Por qué son más emocionantes? Porque tienen que hacer que la persona que te escucha, que de repente está en su auto yendo a trabajar, o de repente es una persona de seguridad que tiene su radio al costadito y está viendo el partido, prácticamente se imagine que está mirando el partido en un televisor imaginario ahí que lo está viendo, y tienes que convencerlo, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho la radio, me gusta más que la tele. Pero creo que me desenvuelvo bien en la radio, pero en la prensa escrita me gusta también, porque me gusta escribir, me gusta imaginarme algo y escribirlo y transportar, porque la escritura, el escribir los textos, las notas, hay textos que a mí me han hecho llorar, que me han hecho reír también. Y eso es algo que a mí yo me siento cumplido cuando yo le logro transmitir a una persona que lee una nota mía, le dejo algo, ¿no? Cuando le hago transmitir algo. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Sí, como bien mencionó usted, con esa pregunta y la anterior, lo importante que es para un periodista, por así decirlo, saber moverse en todas las canchas. Usted ha estado en prensa, en radio, en televisión, y así, y le ha ido bien. Entonces, lo importante también que es para un periodista transmitir, sobre todo, porque esa es la principal función, ¿no? Informar y transmitir, dar su punto de vista. Y, profe, para ir cerrando con una de estas últimas preguntas largas, nosotros sabemos que usted ha hecho varias entrevistas, tanto a jugadores como a directores técnicos conocidos, y va hacia eso la pregunta: ¿cuál ha sido la entrevista que más le ha gustado que usted haya realizado? Hay muchas, pero yo, antes me lo han preguntado también,
y yo me quiero quedar con la entrevista que le hice a Arquímedes Figuera, este venezolano, que llegó al Perú a jugar a Universitario. Me acuerdo que yo cubría la U y yo tenía pues que estar detrás, ¿no? De todos los jugadores, entrevistarlos, ¿no? A todos los refuerzos que venían. Y yo contacto con el empresario, contacto con una persona llegada a Figuera. Él llegó al Perú. Me acuerdo que ese día yo estaba con mi novia, que ahora es mi esposa, estaba en el Real Plaza Salaberry, ¿no? Estábamos comprando. Y me dicen, y me dan la llamada ganadora, ¿no? Decimos la llamada ganadora cuando te dan la llamada que te confirman ya que vas a poder hacer la entrevista, ¿no? Y me llaman y me dicen, Gabriel, Arquímedes Figuera está en el hotel, ¿cómo se llama este hotel? Costa del Sol, que está en Salaberry, que estaba ahí cerca, el Costa del Sol de Salaberry, que está como quien va para la avenida El Ejército. Entonces yo dije, ya, esta es mi oportunidad. Entonces voy, me acuerdo que no sé si dejé a mi novia en su casa o la dejé comprando, y yo me fui con mis cosas como tenía, fui y entrevisté a Figuera, y me acuerdo que salió una buena entrevista, y era una época pues en la que habían mucha inmigración de venezolanos al Perú, ¿no? Y Figuera prácticamente venía aquí al Perú a jugar, y él me cuenta que si él aceptó esta oferta de Perú era porque quería salir de Venezuela como de lugar. Él no quería quedarse en el país porque había visto mucha pobreza, mucho abuso, y había visto delante de él personas morir, ¿no? Imagínate lo fuerte que fue para él. Y él quería, a medida que sea posible y en el menor tiempo posible también, traer a su familia al Perú, porque no quería que nadie de las personas que él quería se queden en Venezuela viviendo lo que está viviendo su país, ¿no? Que fue una noticia que fue algo que me impactó, y que lo publiqué en Depor, y me acuerdo que también muchos me escribieron en Twitter cuando publiqué también la entrevista que les gustó la nota. Y creo que es eso, ¿no? El otro lado de la persona que uno entrevista, ¿no? Porque muchos hablan de fútbol, ¿qué tal el partido? ¿Cómo te fue? Pero también son seres humanos los futbolistas. Y creo que lo más importante es también saber el otro lado, lo que no se sabe de un futbolista en este caso, ¿no? Claro, sí, es muy importante ambas partes, porque un futbolista nomás no se desenvuelve en el campo, sino que también es un ser humano. Ok, profe, bueno, cerramos esta ronda, por así decirlo, de preguntas más largas y entramos a una sección que hemos denominado nosotros, llamada Arco a Arco, la cual consiste en hacerles unas preguntas cortas. Nos tiene que responder con lo primero que se le venga a la mente, son unas preguntas cortitas, tipo un ping-pong. A ver, empezamos entonces. Pregunta 1, ¿Farfán o Paolo? Farfán. ¿Liga Argentina o Liga Brasileña? Argentina. ¿Champions League o Copa Libertadores? Qué difícil, pero me quedo con la Libertadores. ¿Qué jugador le gusta más, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Cristiano, me gustan más los goleadores. Para la selección, ¿Mosquera o Reynoso? Reynoso, yo creo que ya es su momento, ya demostró, es oportunidad ya. En los últimos 3 mundiales que vio, ¿cuál le gusta más? ¿Sudáfrica 2010, Brasil 2014 o Rusia 2018? Rusia definitivamente, por Perú, ¿no? Y porque fue un mundial muy esperado por nosotros. En un partido, ¿narrar o comentar? Narrar, 100%. Me gusta comentar y lo he hecho también, pero narrar es algo que me gusta mucho más. ¿Partidos que más recuerde, profe? Ay, qué difícil, qué difícil. Me acuerdo de esa final Milan-Liverpool, de esa remontada, que es uno de los partidos más espectaculares que he visto, pero después de la selección me tengo que quedar con el Perú-Ecuador en Quito, ¿no? Ese partido que lo vivimos, ese día dejé de ser periodista y fui hincha de mi selección, y cómo lo sufrí hasta el final, me quedo definitivamente con ese partido. El gol que más gritó, profe. Definitivamente tiene que ser ese gol de Paolo Hurtado. Sí, justo hablando de ese partido. Yo creo que fue ese día que me quedé sin garganta ya. Como todos, profe. ¿Perú de los 80 o Perú era Gareca? Porque no lo vi, porque no vi el de los 80, por más que haya visto videos, me voy a quedar con el Perú de Gareca, y por lo que nos hizo vivir también. ¿FIFA o PES, profe? FIFA. ¿Estadio el que más le gustaría ir? Me gustaría ir a Londres, me gusta mucho la Premier, al Wembley, me gustaría. ¿Universitario o Alianza Lima, profe? La U le tengo mucho cariño, he cubierto al equipo, fui muy hincha, ahora me considero un simpatizante, y porque es el equipo de mi papá también. Ok, muchas gracias, profe. Entonces, bueno, gente de Gol de Oro, esta ha sido una entrevista con Gabriel Casimiro. Le estaremos dejando también
link de su canal aquí abajo, ya que él también tiene un canal de YouTube donde sube contenido como periodista y también como FIFA, ¿no? ¿Qué tal, cómo te sentiste, Gabriel? Así rapidito. Muy contento, Fernando y Diego, y espero que a todos les guste el video y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Mucha suerte, chicos, sigan así. Muchas Un gracias, gustazo profe. tenerlo acá, profe. Mucha suerte para lo que se le viene más adelante. Igual para ustedes. Chao, chao, chicos. Cuídense. Chao, profe, nos despedimos. Chao, profe.